Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a hacer un alto hasta ahí. Estos 4 primeros versículos son los que hemos estado viendo anteriormente. El escritor de la carta, Jacobo, se dirige a un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos, estaban atravesando una dificultad, pruebas en su vida. El escritor le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El escritor da por hecho que los creyentes atravesamos dificultades. Da por hecho que los creyentes atravesamos pruebas en nuestra vida. El apóstol Pedro, cuando escribe en su primer carta, dice que no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Queridos hermanos, las pruebas no son cosas extrañas a los creyentes. Son cosas que nuestro Señor Jesucristo ya les decía a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Las pruebas del creyente son un hecho. Pero también el escritor Jacobo empieza diciendo de que las pruebas, si bien son un hecho, tienen un propósito en la vida del creyente. Dios las utiliza para moldearnos, Dios las utiliza para producir cosas en nuestra vida. Aquí da el ejemplo de que produce fe, la prueba produce paciencia, y el propósito es que podamos llegar a ser perfectos y cabales. No habla de una perfección en relación a no pecar, sino que habla de una perfección y cabalidad con respecto a madurez espiritual. El propósito de la prueba es que nosotros los creyentes podamos llegar a crecer y madurar. Y aquí entramos al versículo 5 al 8, que es donde va a estar basado nuestro estudio del día de hoy. Y dice, verso 5 en adelante: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 3 puntos para poder estudiar en esta mañana. Número 1, la sabiduría en las diversas pruebas. Número 2, orando por lo necesario. Y número 3, constantes en nuestra fe. Vamos a empezar en el versículo 5 con nuestro primer punto: sabiduría en diversas pruebas. El verso 5 es una conexión a la idea con la que termina el verso 4, cuando dice que mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito, la madurez espiritual. Pero el versículo 5 empieza diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Está hablando de, primero, el propósito de la prueba es que podamos llegar a alcanzar la madurez. Pero si en ese proceso, dice Jacobo, si alguno de nosotros, de vosotros a los que les escribe, tiene falta de sabiduría, ¿de qué sabiduría está hablando Jacobo? Bueno, es una sabiduría en contexto de prueba. La palabra sabiduría aquí significa tener claridad, habilidad práctica, sensatez al actuar. Un autor propone un concepto. La sabiduría para entender las pruebas consiste en ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar conforme a su palabra. Jacobo está hablando de esta sabiduría, de aquella sabiduría que nos permite ver las cosas que atraviesan, las circunstancias que nos van pasando
en la vida del creyente desde la perspectiva divina. Cómo Dios ve las cosas desde una perspectiva espiritual. Pero también la sabiduría consiste en cómo reaccionamos a esas cosas. Bueno, el consejo de Jacobo es que nosotros podamos reaccionar conforme a la palabra de Dios, sabiamente. Bueno, empieza diciendo, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es una necesidad en las pruebas. La sabiduría es una necesidad en las pruebas. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo aconseja a esta iglesia que tenemos que andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la razón del consejo de Pablo? Es porque los días son malos. Queridos hermanos, vivimos en tiempos donde los días son malos. No nos sorprendamos si es que nos llega a tocar el día malo. Efesios capítulo 6, verso 13, cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios al creyente para poder soportar las acechanzas del enemigo. Verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Al igual que Jacobo, Pablo da por hecho que el creyente va a atravesar días malos. El consejo es que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo y entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Queridos hermanos, todo creyente va a pasar esto. Si somos hijos de Dios, tenemos que entender que tarde o temprano nos llega pruebas que sean de forma correctiva o de forma formativa en nuestra vida. Pero nos va a llegar pruebas en nuestra vida. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en el verso 17 cuando dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra entendidos, entender, significa comprender mentalmente, ser juiciosos. Queridos hermanos, la voluntad del Señor está revelada. Lo que Pablo está exhortando es que nosotros en las pruebas no está hablando de un simple conocimiento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está al acceso de nuestro conocimiento. Podemos conocer qué es lo que Dios dice, qué es la voluntad del Señor. Pero lo que Pablo está diciendo es que tenemos que aprender a comprenderla, a saber juzgar espiritualmente cada una de las cosas que el Señor va haciendo. La sabiduría es una necesidad en las pruebas. Necesitamos entender, comprender mentalmente la voluntad del Señor. Pero también la sabiduría en las pruebas es necesario entender de que no proviene del ser humano. Necesitamos acudir a Dios. Es por eso que Jacobo recomienda y dice, el que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Acudimos a Dios. ¿Por qué? Romanos capítulo 16, verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué acudimos a Dios por sabiduría? Porque Él es el único y sabio. En Él está la sabiduría. Job capítulo 12, verso 13. Con Dios suyo es el consejo y la inteligencia. Dios es el único sabio. Si nosotros queremos entender, si nosotros queremos comprender cuál sea la voluntad del Señor a través de las pruebas,
No hay otra forma que acudiendo al único y sabio, Dios. Porque Isaías capítulo 55, versos 8 al 9... Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queridos hermanos, ¿por qué necesitamos acudir a Dios para poder comprender, para poder entender lo que Dios está haciendo, para poder comprender la voluntad del Señor? Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Humanamente no podemos entender, no encontramos lógica alguna cuando estamos lejos de Dios. Es por eso que debemos acudir al único y sabio Dios. Algo maravilloso es que ese Dios que tiene los pensamientos más altos que los nuestros nos hace partícipes de su sabiduría a través de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La palabra sabiduría que utiliza en el verso 22 es conocimiento, es una palabra distinta a la que estamos estudiando en el libro de Santiago. ¿Sí? Está diciendo que los griegos buscan un conocimiento que los sorprenda. Pero nosotros, verso 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La misma palabra que encontramos en Santiago capítulo 1, verso 5. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo es quien nos da el entendimiento. A través del Evangelio de Cristo, Dios nos capacita para poder entender y comprender su voluntad revelada. Cristo, sabiduría de Dios. Pero en el mismo capítulo, en la misma carta que escribe Pablo a los Corintios, siguiente capítulo 2, el apóstol Pablo va a decir de que la sabiduría, si bien es algo que forma parte de los beneficios de la obra redentora de Cristo, donde Dios nos hace partícipes de su sabiduría para poder entender su voluntad revelada. Dice que, versículo 6 en adelante, la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo empieza diciendo de que la sabiduría de Dios, la cual estamos estudiando en Santiago capítulo 1, verso 5, ¿son para qué? Es para aquellos que han alcanzado madurez. Está diciendo, si un creyente quiere entender la voluntad del Señor, tiene que crecer espiritualmente. Y es lo que Santiago en los siguientes versículos
que vamos a ir estudiando, va a hablar justamente de cuál es la evidencia de aquel que no es maduro espiritualmente. Pero el apóstol Pablo en esta carta está diciendo, Dios nos ha capacitado con su espíritu a todo creyente para poder alcanzar la sabiduría. Pero es para aquellos que crecen, para aquellos que maduran espiritualmente. Dios nos capacita con su espíritu para poder escudriñar lo profundo. Verso 11 en adelante de 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primer obra que realiza el Espíritu de Dios es que nos capacita para poder conocer, para que podamos saber lo que Dios nos ha concedido. Pero también, verso 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Queridos hermanos, primer obra que veíamos que realiza el Espíritu con respecto a la sabiduría de Dios es que nos ayuda a poder conocer la voluntad de Dios, nos ayuda a poder saber lo que Dios nos ha concedido. Pero también dice que es el Espíritu de Dios el que nos permite entender, porque el que no tiene el Espíritu de Dios dice que no las puede entender, pero el que sí tiene el Espíritu de Dios puede entender las obras que Dios nos ha concedido, todas las bendiciones que Dios nos ha concedido, todas las cosas que Dios realiza a través de las pruebas. Verso 14 termina diciendo, porque se han de discernir espiritualmente. No solamente el Espíritu de Dios nos permite conocer, saber la voluntad del Señor, sino que nos permite entenderla, pero también nos permite discernir lo espiritual. Nos capacita para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Queridos hermanos, cuando atravesamos pruebas, necesitamos discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entender que las pruebas tienen un propósito espiritual. Queridos hermanos, no importa la prueba que tú estés pasando. Es por eso que Jacobo comienza la carta diciendo, hermanos míos, cuando tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Abre el abanico de posibilidades de las pruebas del creyente. No importa cuál de todas esas pruebas te estés tocando vivir. No importa si es una prueba de salud, financiera, si es una prueba emocional, de familia, etcétera, etcétera. No importa cuál prueba sea. El propósito de toda prueba es espiritual. Y lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu de Dios nos capacita para hacer ese discernimiento y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ver un ejemplo en Marcos capítulo 2. ¿A qué se refiere eso de acomodar lo espiritual a lo espiritual? Marcos capítulo 2. Versos 1 al 5, vamos a verlo a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Verso 1 en adelante del capítulo 2 de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Vamos a seguir imaginando un poco la situación, queridos hermanos. El paralítico, una persona que toda su vida dependió de otra persona. No podía realizar nada por sí mismo. En ese tiempo no tenían las ventajas quizás que hoy en día se puede ofrecer a una persona que tenga esta dificultad. No habían sillas de rueda, no habían sillas mecánicas, no habían rampas, no había ninguna comodidad. Versículo 5 de Marcos capítulo 2. Traen al paralítico frente a Jesús. Y es interesante cómo empieza el versículo. Al ver Jesús la fe de ellos. Queridos hermanos, había muchas cosas en el paralítico y en todas las circunstancias que Jesús pudo haber puesto su atención. Pudo haber puesto su atención quizás en su mirada triste del paralítico, en lo quizás desnutrido. Quizás pudo haber puesto su atención en el esfuerzo de sus amigos. Pero Cristo puso su atención en la fe de ellos, espiritual. Y dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé cuál habrá sido la reacción del paralítico, porque si hicieron semejante movimiento para llegar a los pies de Jesús, él lo que esperaba era no salir con el perdón de sus pecados, sino esperaba salir caminando. Queridos hermanos, Cristo nos muestra cómo en una circunstancia donde había un problema visible, Él se concentra en lo urgente. Él se concentra en lo espiritual. Y le dice: tus pecados te son perdonados. El mayor problema del paralítico no era su parálisis. El mayor problema del paralítico era su condición espiritual. Queridos hermanos, cuando un creyente atraviesa pruebas, tienen que entender que Dios está viendo lo espiritual. Y cuando Jacobo nos insta a pedir sabiduría de Dios en las pruebas, nos está diciendo que tenemos que ver las cosas como Dios las ve, de forma espiritual. Saber de que el mayor problema en la prueba no es lo que nosotros podamos ver materialmente, sino que el mayor problema siempre es la necesidad más urgente, es lo espiritual. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queridos hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tenemos que aprender a discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría de Dios nos permite poder hacerlo. A los que han alcanzado madurez a través de un crecimiento y una comunión diaria con Dios. La sabiduría de Dios también nos ayuda a ver las cosas más allá de las circunstancias, a poder entender un propósito espiritual que Dios tenga con las cosas. Pero también la sabiduría de Dios consuela nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos muestra que no estamos solos. Cristo entiende nuestro dolor. En Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
La alusión a la que hace el escritor de Hebreos en este pasaje es al pasaje de Cristo en el huerto de Getsemaní. Cristo clamando al Padre y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La aflicción de Cristo era genuina, pero su aflicción iba más allá de lo que nosotros podemos comprender. No era solamente física, era una aflicción también en su espíritu, porque en la cruz de Cristo el mayor dolor iba a ser que Él iba a cargar nuestro pecado. No era el tamaño de los clavos, no era lo punzante de las espinas en su cabeza, era que el Padre le daba la espalda, juzgando nuestro pecado en aquella cruz, en Cristo Jesús. Esa aflicción es la que tenía nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Cristo entiende nuestro dolor. Él lo entiende. Pero ¿qué fue lo que a Cristo, a pesar del dolor que tenía, de la aflicción que tenía, hizo ir a la cruz? Es lo que encontramos nosotros en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Queridos hermanos, ¿qué es lo que a Cristo lo llevó a ir a la cruz a pesar del sufrimiento? Fue que Él vio más allá de las circunstancias. Vio el resultado. En Isaías capítulo 53 dice que Él vio la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, y se sintió satisfecho. Satisfecho. Queridos hermanos, si nosotros no pedimos a Dios que nos capacite con su sabiduría para poder entender su voluntad en las cosas que está realizando, no vamos a poder ver más allá de las circunstancias. Esa perspectiva de Cristo hizo que al finalizar su petición al Padre, decirle: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un creyente que atraviesa pruebas y clama a Dios por sabiduría para poder entender las pruebas, es un creyente que está dispuesto a decirle al Padre: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque ve que lo que el Padre tiene puesto delante del sufrimiento es mejor y es para bien y tiene propósitos eternos. En el mismo contexto de Hebreos capítulo 5, luego de que el autor les está escribiendo y les está presentando cómo Cristo es un sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él sufrió lo mismo y mucho más que nosotros. En ese mismo contexto es en el verso 11 al verso 14 donde el escritor exhorta a estos hermanos y les dice: acerca de esto tenemos mucho más que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El contexto de la carta de los Hebreos es un contexto similar al que encontramos en la carta a Santiago. ¿Por qué? Porque es un grupo de creyentes judíos que estaban pasando adversidad y estaban
viendo cómo atravesar la prueba. Habían algunos que habían vuelto a su antigua vida, al judaísmo. Y el escritor les dice, podríamos hablar muchísimo más acerca de cómo Cristo compadeció, cómo Él padeció sufrimiento por cada uno de nosotros. Pero dice, pero no van a poder entender porque no es posible para los que son niños espirituales. Queridos hermanos, habíamos visto en los primeros 4 versículos de la carta de Santiago que el propósito de la prueba es producir crecimiento, madurez. Dios nos va formando a través de la prueba, madurez espiritual. Porque sin madurez espiritual, sin crecimiento, no es posible poder comprender la voluntad de Dios revelada. Punto número 2. Volvemos a Santiago, capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Es necesario entender que para poder atravesar las pruebas es imposible hacerlo sin oración. El escritor Jacobo de esta carta le dice a estos hermanos que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No les dice que pidan a Dios que se les acorte los días de la prueba o que termine, sino que les dice, pidan sabiduría. Nuestro segundo punto, orando por lo necesario. Queridos hermanos, en la prueba tenemos que aprender a orar. Orar por lo necesario. Orar por lo urgente. Orar conforme a la voluntad del Señor. En toda la palabra de Dios encontramos la invitación de nuestro Dios a nosotros de poder acercarnos a Dios en oración. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El contexto de esta carta encontramos en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo está consolando a estos creyentes y utiliza el consuelo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18 del capítulo 4 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos necesidad de alentarnos. Y el apóstol Pablo, en ese alentar a estos creyentes, es donde exhorta a que para poder mantenernos firmes, tenemos que orar sin cesar y dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Tenemos una invitación de Dios a orar en los momentos de aflicción. Primera Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos hermanos, Dios nos invita a poder ir en oración, y cuando estamos en aflicción nos invita a poder echar nuestra ansiedad sobre Él. No está mal orar de esta forma, pero Santiago, Jacobo, el escritor de la carta que estamos estudiando en el capítulo 4, va a decir lo siguiente. Santiago, capítulo 4. Verso 3. Pedís y no recibís.
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Queridos hermanos, ¿cómo es nuestra oración en la prueba? Estamos viendo que primeramente Dios nos dice que es necesario en las pruebas orar, pero tenemos que aprender a orar. ¿Cómo oramos en la prueba? Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Queridos hermanos, debemos orar con sabiduría. Recordemos el contexto de lo que estamos estudiando. Está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos que orar con sabiduría. Vamos a volver al concepto de lo que habíamos mencionado al principio de sabiduría. Poder verlo desde la perspectiva divina y accionar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Bueno, tiene que ser, como dice 1 Juan capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Queridos hermanos, nosotros queremos aprender a orar y queremos que nuestra oración en la prueba sea contestada, sea escuchada por Dios. Tenemos que orar conforme a su voluntad. Es por eso que Jacobo, el escritor de la carta, con toda seguridad, cuando les dice a estos creyentes que pidan sabiduría, les dice que Dios da abundantemente, sin reproche, y les será dada. Afirma que si uno ora pidiendo sabiduría, Dios le va a dar. ¿Por qué afirma aquello? Porque es la voluntad de Dios. Porque Jacobo, Santiago, como estamos viendo, está seguro que orar pidiendo sabiduría a Dios es su voluntad. Queridos hermanos, la voluntad de Dios está revelada. Podemos orar según su voluntad. Podemos saber qué es lo que Dios quiere. Podemos ver la perspectiva que Dios tiene de las circunstancias para poder orar conforme a esta situación. Queridos hermanos, muchas personas se sienten defraudadas con Dios porque por mucho tiempo oraron pidiendo algo y no recibieron y culpan a Dios. Cuando Jacobo, Santiago, el escritor de la carta, dice: pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal. Esta semana me tocó poder escuchar la noticia del fallecimiento de mi papá. Y queridos hermanos, he orado, oré por salud de mi papá. Pero tenía que entender que los propósitos de Dios son eternos. Cuando yo oraba diciendo: Señor, si es tu voluntad, restaura su salud. Pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero que no se haga mi voluntad. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos de esta forma, nos damos cuenta que no somos defraudados por Dios. Y dentro de todo yo oraba y decía: Señor eterno, pero te pido que si tú restauras su salud, sea para el progreso de tu evangelio. Pero si tú permites que sea el tiempo de su partida, también te pido que sea para el progreso de tu evangelio. Y estoy seguro que esa oración es oída, porque es su voluntad. Queridos hermanos, necesitamos orar conforme a su voluntad.
Pero no solamente la oración en las pruebas consiste o tiene el propósito de yo darle peticiones y peticiones a Dios, sino que tiene un propósito de protección a nuestra vida, la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Está diciendo, es válido pedir. Es válido presentar nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego es válido. Pero termina diciendo, con acción de gracias. Es muy parecido a lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses cuando le dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. El propósito de la oración es conectarnos con Dios, estar en sintonía con Dios. De tal forma que yo le pida, que yo le presente mis peticiones, aflicciones a Dios, pero Dios obra a través de su Espíritu en mi vida para que yo tenga un corazón dispuesto a darle gracias, sea cual sea su respuesta. Sea cual sea, soberano, santo, perfecto, lleno de amor y misericordia. Y yo pueda decirle gracias. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos a través de la oración? ¿Por qué Dios tiene que guardar nuestros corazones? Y tenemos que buscar que Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Marcos capítulo 7, versículos 18 al 23. Marcos capítulo 7, verso 18 al 23. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan del hombre. Jeremías capítulo 19, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Queridos hermanos, la razón por la que necesitamos que en esa comunión con Dios, a través de la oración y la lectura de su palabra, Dios nos proteja, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, es porque de dentro del corazón sale todo pecado. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestros pensamientos son de esa forma. Queridos hermanos, Dios con su paz
a través de la oración, nos protege de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Nos protege a nosotros mismos, de nosotros mismos. Queridos hermanos, Dios conoce nuestra necesidad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, Él guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos para no tropezar, para que podamos estar sobre la roca firmes. Y cuando oramos conforme a su voluntad, Dios responde. Dios siempre responde. Quizás responde diferente a lo que nosotros esperábamos, pero Dios siempre responde. Dios responde. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Dios nos da abundantemente. Dios no es mezquino, no nos tacañea aquellas cosas que están conforme a su voluntad. En este caso, sabiduría. Dios no nos da lo suficiente, Dios nos da abundantemente. Y dice, sin reproche. Sin reproche. Punto número 3. Versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el verso 6 encontramos cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Dice, pida con fe. Pida con fe. La palabra fe mencionada es convicción, estando persuadidos. Es el concepto que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa fe a la que se está refiriendo el escritor de la carta. Hay que hacer dos aclaraciones con respecto a la fe. Número 1, la fe por sí misma no tiene valor. No es un consejo abstracto. No es que tú estás atravesando pruebas y viene el consejo que te dicen, ten fe y todo va a salir bien. La fe por sí misma no tiene valor. Solo cobra valor en quién está puesta. ¿En quién está puesta? Siguiente aclaración, no es una fe ciega. No es una fe ciega. Es una fe dirigida, direccionada. ¿En qué? Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 6 al 10 para poder ver dos ejemplos rápidamente. Verso 6 en adelante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Fe en qué o en quién? Bueno, Noé cuando fue advertido por Dios, la fe de Noé estaba direccionada en aquel que advirtió, es decir, Dios. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado ¿por quién? Por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No era una fe ciega, no era, me dijeron que vaya a tal lugar sin saber a dónde iba y voy, sino que él tuvo fe en quien le llamó. No importaba
a dónde iba. A Abraham no le interesaba a dónde iba. Le importaba quién le había llamado para ir a ese lugar. La fe cobra valor solamente cuando está depositada en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y direccionada a Él. No es una fe ciega. Por eso en capítulo 1 de Santiago que estamos viendo dice, pida con fe, pida con esa seguridad, con esa certeza de a quién estamos clamando, no dudando. La palabra dudar que encontramos significa de un fin incierto, encontrarse a la deriva. Dios no nos deja a la deriva. Queridos hermanos, se nos está llamando a que tenemos que tener la certeza plena en Dios y no estar a la deriva con un fin incierto. ¿Qué pasa cuando dudamos? Vamos a ver un ejemplo de dudar. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 31. Vamos a leer desde versículo 24. Nuestro Señor Jesucristo despide a la multitud y manda a sus discípulos que vayan en la barca a la otra ribera. Y versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Queridos hermanos, Jacobo, el escritor de la carta, nos está diciendo que nosotros tenemos que ir con fe, con certeza a Dios, en quien creemos, sin dudar, sin dudar. Querido hermano, ¿qué pasa cuando dudamos? Verso 26, los discípulos en esa duda, en esa adversidad que se encontraban en el mar, confundieron a Cristo con un fantasma. Queridos hermanos, la duda produce confusión en nuestra vida. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué los animaba? Porque seguro estaban desanimados, estaban abatidos por todo lo que estaban pasando. La duda genera desánimo en nuestra vida. Y cuando Pedro está andando sobre las aguas, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando nosotros dudamos de nuestro gran Dios y estamos controlados por el miedo de las circunstancias, nos empezamos a hundir, no dudando, no dudando. Santiago capítulo 1, verso 6, pida con fe, no dudando nada. ¿Qué pasa o qué muestra el que duda?
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es señal de inmadurez. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 14, el apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Queridos hermanos, la duda es una señal de inmadurez. Santiago dice: pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es como las olas del mar, guiadas por el viento, niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Llevado por cualquier viento de doctrina. Verso 7 de Santiago capítulo 1 al 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La frase doble ánimo significa vacilante, alguien que se separa en dos, tibieza. Para poder entender qué es lo que está diciendo el escritor de la carta, hay que volver a ver un poquito nuevamente el contexto. Hay que entender que estos creyentes eran creyentes judíos que habían salido en persecución. Pero muchos de estos creyentes hacían lo que Pablo amonesta a Pedro en Gálatas, que cuando estaba con judíos se comportaban como judíos, pero que cuando estaban con gentiles eran gentiles, como cualquier otro creyente más. La exhortación de lo que dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, está hablando de esa tibieza en la que vivían muchos de estos creyentes, que en algún momento, para evitar la persecución, eran judíos más, seguían viviendo la religión judía para no ser perseguidos, para reducir el conflicto en el cual se encontraban. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, verso 62, les dice: ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es apto. Queridos hermanos, muchos creyentes, cuando estamos en la prueba, se vuelven tibios espiritualmente y ponen un alto a su vida espiritual, porque se paran y dicen: mi vida como creyente se queda en la iglesia, pero mis problemas los enfrento aparte. Tibieza. Santiago vuelve a mencionar esto en el capítulo 4, versículos 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, vosotros los de tibieza de corazón, purificad vuestros corazones.
La exhortación que se les da en el capítulo 4 es de arrepentimiento. Porque la tibieza de corazón, el ser de doble ánimo, es abominable en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, 16. El mensaje que le escribe a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De qué es lo que está hablando Santiago en el capítulo 1, verso 8, cuando dice: los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos? Queridos hermanos, la tibieza espiritual es una clara señal de una vida alejada de Dios. No hay 3 puntos en Dios. No hay estoy caliente, tibio y frío. La tibieza es igual que la frialdad ante Dios. Están lejos igualmente. Vivir una vida en tibieza espiritual tiene repercusiones en toda nuestra vida. Debemos vivir una vida constante en nuestra fe. Porque ser cristiano implica todas las áreas de nuestra vida. Yo no soy cristiano por partes. Yo no soy cristiano solo en la iglesia, solo con el grupo social. Tengo que ser creyente, hijo de Dios, en todos mis caminos, en todas las áreas de mi vida. Pero el hombre de doble ánimo, aquel que vive en tibieza, tiene repercusión en toda su vida. Conclusiones en esta mañana. Número 1, necesitamos de la sabiduría de Dios para poder enfrentar las pruebas y poder verlas desde la perspectiva divina y poder accionar de acuerdo a su palabra. Número 2, la sabiduría solo viene de Dios, porque Él es el único y sabio Dios, pero es para los que han alcanzado madurez. Querido hermano, queremos entender la voluntad del Señor, hay que crecer espiritualmente para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder distinguir lo urgente en las circunstancias que vivimos. La sabiduría de Dios nos permite ver más allá de las circunstancias visibles y poder ver el gozo puesto delante. Número 4, debemos aprender a orar y pedir por lo verdaderamente urgente y necesario. No es posible atravesar las pruebas sin oración. Debemos orar. Porque de esa forma Dios nos hace entender su voluntad. Y Dios, en su misericordia, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Debemos estar cerca de Dios con fe, convicción y certeza de quién es Él, no dudando, no siendo niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y por último, siendo constantes en nuestra fe, poniendo las manos en el arado y no mirando atrás, sino solo a Cristo, el autor y consumador
de la fe. Oremos.